aquí hoy entre ustedes con la responsabilidad de exponer el mensaje de la palabra del Señor. Doy gracias a Dios porque entre los profesores que tuve cuando era estudiante del seminario, aunque estuve en varios cursos de laico antes de entrar al seminario, uno de ellos fue el pastor Pablo Urbay, junto con otros tantos profesores. A ellos y al Señor les debo el ser pastor y los conocimientos que he adquirido y el espíritu de seguir estudiando diariamente. Eso es muy importante. Hoy yo les voy a hablar a ustedes de una historia, la historia de la Navidad, pero que es más antigua de lo que nosotros nos imaginamos. La historia de la Navidad, del nacimiento del Mesías y el envío del Mesías no se inicia cuando llegó el cumplimiento del tiempo, como decía Pablo, y Dios envió. No fue un accidente en la historia, no fue un nacimiento más, sino que Dios envió, pero se inicia antes que ustedes y yo nos pudiéramos imaginar cuándo se inició eso, amados hermanos. Dice el apóstol Pedro: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y ahora el versículo 20 es importante. Ese cordero, ese Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Así que miren qué antigua es esta historia. Antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En estos días oí un pedazo a un predicador molestísimo sobre la celebración de la Navidad en este tiempo. Molesto. Que si el arbolito, que si todas estas cosas tenían que ver con épocas de festividades paganas. Otros pues discutía con relación a cuál era el tiempo que nació Jesús. Molesto también. No es cierto que nació el 25, en fin. Pero ¿saben qué, hermano? Que a mí no me interesa tanto si hubo arbolito o no. Sabemos que no lo hubo. En la primera Navidad no hubo nada de eso. No hubo nada de eso, mis amados hermanos. En cuanto a la fecha, no me caliento la cabeza. A mí lo que me interesa y a nosotros lo que nos debe importar es que nació. Nos decía una vez, creo que fue Nilo Domínguez o algún otro pastor en el Nemesio García, pastor que muchos de ustedes no conocieron. Él nos decía y citaba un caso en un pastorado que él estuvo, y había un hombre que por X motivos no tenía los padres, no tenía muy poca familia, se le había olvidado inclusive cuándo había nacido. Se perdieron los archivos que tenían que ver con su nacimiento, pero estaba el nombre. Hubo que ubicarlo en una fecha. Lo importante para nosotros no es que si hubo o no hubo, si fue o no fue, sino que nació. Y nació, y yo les voy a decir algunas cosas aquí en esta ocasión relacionadas con la Navidad, después de también haber investigado como otros tantos. Vamos a orar. Isaías 7:14, el pasaje que tenemos como texto. Isaías escribió más de unos 750 años aproximadamente antes de Cristo. Y entre otras profecías habló del nacimiento del Mesías. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Hay una letrica abajo, un numerito que nos manda abajo y dice Dios con nosotros. O sea, Dios mismo se encarnó. Y esto es algo, hermano, que hace única y exclusiva, o exclusivo, el suceso, el drama, este evento trascendente de la Navidad, como no hay ningún otro en la historia humana. No le busque razón ni investigue, porque no hay otro como ese. Padre, gracias te damos por la bendición de ser tus hijos y de darnos el privilegio de exponer tu palabra, siendo hombre
pecador, como dijera allí el profeta, Señor, pero que te plugo a ti darnos este mensaje digno de ángeles, pero que tú lo has entregado en labios humanos. En Cristo oramos, no es con ejército ni con fuerza. Amén. Sí, amados hermanos, la Navidad no entró en un mundo vacío. Halló las mentes de los hombres llenas de conceptos del universo, de castigo, del pecado, del cielo, quizás distorsionados, con los cuales tuvo que enfrentarse el mensaje del cristianismo y la Navidad. La Navidad no llegó a un suelo virgen, no. El mundo en que surgió tenía una gran influencia de la cultura y la filosofía griega. Los habitantes del mundo greco-romano, greco porque Grecia había sido el imperio anterior, y aunque ahora el poder era de Roma, sin embargo la cultura y la filosofía griega habían penetrado el imperio. Así ha pasado la historia el imperio greco-romano. Estaban sumidos en todo tipo de paganismo, abundaba el sincretismo, la mezcla religiosa, y eran objeto de cultos de los astros hasta las formas de vida más insignificantes. Ese es el mundo, el contexto donde surgió la Navidad. Por otro lado, el desarraigo de millones de personas de su ambiente natal, ya como esclavos, como soldados o por decisión propia y personal, les hacían tener hambre de una fe verdadera y personal que viniera a satisfacer sus necesidades espirituales. Este es el mundo, este es el contexto, el fondo sociopolítico en que surgió la Navidad. Y a este mundo, cubierto de tinieblas espirituales y esclavitud material, llegó la Navidad, con el glorioso anuncio inolvidable de Dios con nosotros. Eso nunca se había visto. No lo busquen en la historia, no existe esa posibilidad. Extraordinario anuncio aquel que hace más de 2000 años ocurrió de una manera increíble y extraordinaria y resulta siempre nuevo. Aunque estamos acostumbrados a relacionarnos todos los años con estos temas navideños, los pastores, los ángeles, en fin, el niño que nace en un pesebre, sin embargo no nos cansamos. Nos resulta algo siempre nuevo, los mismos signos. No nos cansamos de repetir las escenas dramatizadas de los pastores con sus rebaños de ovejas y huestes de ángeles, con su anuncio angelical, con el Salvador del mundo, con Emmanuel, con un mensaje de paz y de buena voluntad para el hombre irredento, perdido y condenado. Pero que hay esperanza, y esa esperanza está en Jesucristo. Todas las cosas con el correr del tiempo pasan en la historia. Eso es una realidad. Pasaron los grandes imperios, pasaron el poder tremendo de las legiones romanas y pasará a la historia la gloria de este siglo. Pero ¿saben qué? Que el suceso del nacimiento de un niño en un pesebre, en una aldea llamada Belén, trascendió. Sí, hermanos, trascendió y de tal manera que dividió el mundo en dos eras, creando un nuevo calendario. Nadie ha hecho eso. Pero el humilde y sencillo niño del pesebre de Belén dividió la historia en dos eras. Antes, los años se cuentan, antes de Cristo y después de Cristo. ¡Wow! Pero los hombres incrédulos y ateos que escriben y que son historiadores no ponen antes de Cristo, sino ponen antes de nuestra era y después de nuestra era. Pero cuando usted va a ver el porqué de la era, ahí está Cristo, partiéndola en dos al medio. ¡Wow! Por eso les decía que la Navidad no es un evento cualquiera. No, amados hermanos, aquel suceso del pesebre de Belén llegó a ser, es y será el anuncio inolvidable de que Dios está con nosotros y vino para quedarse, para redimirnos, para salvarnos, para rescatarnos. ¿Saben ustedes qué? Que Dios comenzó una operación de rescate desde la eternidad, como vimos en Pedro, que se cristaliza allí en la Navidad y sigue esa misión de rescate. Somos rescatistas.
Dios vino a rescatar al hombre y vino él mismo porque no había un hombre libre de pecado y de falta y tuvo que encarnarse Dios. Jesucristo es Dios y hombre, de dos naturalezas en una sola persona. Cuando Dios se encarnó, no dejó de ser Dios, hermano. Esto es increíble. Quiero tratar 3 asuntos en este sermón, en esta conferencia. Este anuncio lo podemos ver en las profecías, lo podemos ver cristalizado, hecho realidad, y su impacto hoy en nuestro tiempo y en nuestro mundo. En primer lugar, el anuncio en las profecías. Profeta Isaías, en el capítulo 7, verso 14, que escribió como 750 años antes de Cristo, anunció este acontecimiento del nacimiento de un día, de un niño. Por tanto, el Señor mismo dará señal. La Virgen, una Virgen, wow, iba a concebir, iba a dar a un hijo, y se llamaría su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y en Isaías 9, 6 al 7 habla de las características del niño y de su reino. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado, ya desde su nacimiento, sería un príncipe. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, confirmándolo en juicio y en justicia, ¿verdad? Hasta eternamente en el reino de Dios. Sí, el ángel allí nos habló de que se llamaría Jesús a través del profeta Miqueas, que escribió 700 años antes de Cristo. Se anunció el lugar del nacimiento. Y aquí hay un acontecimiento, tengo una notica aquí muy interesante, porque saben ustedes que todo andaba muy bien, pero que el Mesías, como se había pronosticado, prometido por parte de Dios, que nacería en Belén, Efrata, Belén de Judá, no iba a nacer allí. ¿Por qué no iban a nacer allí? Porque María y José estaban en Galilea de Nazaret. Eso es lo que dice la Biblia. Y estaban cerquita al tiempo de dar a luz. ¡Wow! Pero el censo los obligó a subir a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Y aquí entró un personaje en el drama de la Navidad que a nadie se le pudo imaginar, ni nadie lo pudo pensar. El mismísimo emperador César Augusto, en el momento preciso, manda un censo, un empadronamiento. Había que contar a la gente en el imperio romano con sus 90 o 100 millones de habitantes. Y en el caso de los judíos tenían que ir a su lugar de origen. Y José y María no les quedó más remedio que agarrar y subir, porque eran subidas, eran lugares montañosos, no eran hacia abajo, eran peligrosos. Se creen los comentaristas, unos hablan de 4, 5, 6 días, no importa tanto el tiempo, una travesía difícil. Y fíjense ustedes, si María estaba en los días de dar a luz, que cuando llegó allí, quizás todo aquel trajín aceleró el problema del parto, pero llegó el momento, no había donde parir, y bueno, había que parir. Y la Biblia habla de que allí el relato que se nos da en los evangelios, en un pesebre fue donde se prepararon las condiciones, quizás con paja, unos pañales, y allí nació el Salvador del mundo. Este es un drama tremendo. No busques otro, parece una novela de ciencia ficción, pero la realidad supera la ficción, amados hermanos. Sí, el anuncio de las profecías es tremendo. Allí en Miqueas 5:2 el ángel se anunció el lugar de nacimiento, Belén Efrata, porque había otra Belén, pero esta era Belén Efrata, y en esa fue que nació. ¡Wow! Es increíble. El ángel en Mateo 1:21 le dijo a José que se le pusiera por nombre Jesús. Los hebreos no ponían el nombre como muchos de nosotros. Hay nombres por ahí, hermano. A mí me encasquetaron el nombre que salió en el calendario católico. San Procopio, que no sabía que existía, y me encasquetaron ese nombre que me creó rollo. Después me hice un nombre, pastor, y ya nadie me llama por ese nombre. Y no me lo he quitado, porque en definitiva casi nadie me llama por él. Pero oígame, qué nombre. Pero a este se le mandó poner un nombre, y los hebreos ponían nombre que se ajustara a lo que iba a ser la persona. Jesús
es Salvador. Y esa era la función del Señor. El ángel le dijo a José que le pusiera Jesús. Su nombre era Jesús, pero se llamaría también Emanuel, dicho en las profecías. De manera que Emanuel es la descripción más amplia de lo que significó la encarnación. Jesús es nuestro Salvador. Pero hay mucho más que eso, hermanos. Es la misma presencia de Dios en este mundo, a nuestro lado. En 2 Corintios 5:19 dice el apóstol Pablo, oigan esto, que Dios estaba en Cristo. Dios mismo en Cristo. Eso es inexplicable. Por eso le dije que esta es una historia dramática. No busque otra como esta. El Dios creador del universo, de los cielos y de la tierra, el Padre eterno, oh Dios, el Dios omnisciente, omnisapiente, omnipresente, el Dios que es justo, santo, que es verdad, que es misericordia, encarnado en un bebé. El Dios hecho hombre. Y eso es algo impresionante. De manera que Manuel es la descripción más amplia de lo que significó la encarnación. Jesús es nuestro Salvador, pero es mucho más. Es la misma presencia de Dios en este mundo, a nuestro lado. Y allí lo aclara bien Pablo en 2 Corintios, que Dios estaba en Cristo. Y en Filipenses 2:5-8 dice el apóstol Pablo que el Cristo se despojó a sí mismo. Esas son expresiones, hermano, profundísimas. Uno se despoja, se quitó pero sin quitarse, porque siguió siendo Dios. ¿Quién explica esto? Que lo explique alguien, pero lo que hay es que creerlo. Es algo impresionante. Algo impresionante. En segundo lugar, el anuncio se cristalizó. O sea, no quedó un anuncio en la profecía. Que por cierto, aprovecho la ocasión para decirle, las profecías bíblicas, los profetas hebreos, se cumple con punto y coma. ¿Saben lo que quiero decir con punto y coma? Cuando dice una cosa, se puede caer el cielo y la tierra. Bueno, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no. No se nos olvide eso. Porque en la esfera internacional pudieran estar ocurriendo profecías que están en la Biblia y a veces no nos damos cuenta. En un mundo globalizado como el que vivimos, tenemos que pedirle a Dios sabiduría, no para hacer profecía o ser profeta, sino para entender, interpretar las profecías bíblicas. Porque está la revelación bíblica, la inspiración bíblica, revelación, inspiración. Pero la iluminación, pastor, es lo que necesitamos hoy. Que Dios nos ilumine para entender esa palabra revelada, inspirada. Sí, el anuncio se cristalizó. Habían pasado los siglos y el más absoluto silencio era la respuesta al anuncio de Dios. Hay una cosa en la Biblia, cuando uno estudia en el seminario, le llaman el período intertestamentario. O sea, de Malaquías a Mateo. 400 largos años. ¿Qué ocurrió en ese tiempo? Pues no tenemos escritura. Bueno, vino el imperio griego, después la lucha de los macabeos, finalmente llega el imperio romano. Jesús nace, había un nuevo imperio que dominaba el mundo. Y también Israel, el antiguo pueblo de Israel, los judíos, estaban dominados. Y había expectativa, estaban esperando que llegara el Mesías, pero no llegaba. Habían pasado años y años. Y parecía talmente que a Dios se le había olvidado su promesa. Pero ¿saben qué, hermano? El reloj de Dios estaba funcionando. Y funciona mejor que el nuestro. Mejor que los relojes digitales. Estaba funcionando. Pues dice Pablo en Gálatas 4:4, y les exhorto a subrayarlo en su Biblia. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, oigan esto, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Saben qué? El nacimiento de Jesucristo no fue un nacimiento más en la historia. Fue algo que estaba bien determinado desde antes de la fundación del mundo y que nadie tenía control de la fecha. La gente está loca por saber cuándo es la venida del Señor y le mandan fecha. Y si el rapto de la iglesia, pues le mandan fecha. Y la gran, el otro día me hablé con un pastor que me dijo, oye, esto que yo te voy a preguntar y la respuesta que tú me des, yo no se lo voy a decir a nadie. Entonces me pregunta, porque parece que vio
que alguien habló algo de la gran tribulación que va a ser en el 28, no sé qué. Y yo me sonrío, hermano. Miren, hay cosas que no están reveladas. Están en la Biblia y van a ocurrir, pero no están reveladas. Pidámosle sabiduría a Dios para ver si Dios nos concede poder no hacer profecía, interpretar, si es que es posible. Hay cosas que no son posibles. Pero dice Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Déjeme decirle, Jesucristo, el Cristo, el Mesías, el Salvador o el Mesías Salvador, no podía venir en cualquier punto X de la historia. Él tenía que venir en un momento, fíjense bien, tenía que ser concebido y nacer en un punto X de la historia, que cuando se diera a conocer públicamente, la única vez que yo sé por las Escrituras, que se dio a conocer públicamente fue el cumplimiento de una profecía. Zacarías 9:9. He aquí que tu rey viene manso y humilde, cabalgando en un pollino, hijo de animal de año. Ustedes saben igual que yo, que Jesús hizo los preparativos, le dijo a los discípulos, mire, vayan a tal lugar, allí va a haber un pollino así, asado, desátenlo, trae. Si le dicen algo, le preguntan, ustedes le dicen tal cosa. Oye, así mismo ocurrió. Así mismo ocurrió. Y se montó en el pollino. Y comenzó a descender a Jerusalén y aquello fue tremendo. Aquello fue una expectativa y la gente gritaba. Jesús lloró y dijo, si al menos en este tu día conocieses lo que es para tu paz, pero ahora está velado de tus ojos. Y ahí lanzó una profecía. Había una profecía que está en Daniel capítulo 9 de las 70 semanas. 69 semanas de año se cumplieron el mismísimo día que Jesús se montó en el pollino. Ese día se cumplieron 483 años. Se cumplieron de esa profecía. Y el pueblo lo rechaza. El tiempo se detiene. La iglesia entra en un paréntesis que dura hasta el día de hoy. Pero un día ese paréntesis se cierra, hermano. Y un día con la confirmación de un pacto, que es lo que dice Daniel capítulo 9, 27, se confirmará el pacto con muchos, entonces comenzará a iniciarse la semana que falta. Por eso que Jesús no podía nacer en cualquier momento. Dios es el Dios de la eternidad, el Dios trascendente, y Él tenía el control de la fecha. El anuncio de Dios se hizo realidad en Lucas 2, del 8 al 14. Dice que había pastores en los campos de Belén. Aquella noche, como una noche común y corriente. ¿Cuántas noches no habían estado acostumbrados? Por esa noche ocurrió algo. Apareció un ángel que les proclamó el gran anuncio inolvidable, tremendo, que Isaías, Dios a través de Isaías, había anunciado. Ahora se había cristalizado, se hacía realidad. Y si hubiéramos sido nosotros los que tuviéramos que ver con esto, hubiéramos buscado reyes y poderosos del mundo, pero Dios buscó a los hombres más humildes. Pero no solo estos humildes, porque hubo magos del oriente, sabios, estudiosos de los astros y demás. Así que es increíble la manera como Dios se comunicó con los seres humanos para dar a conocer aquel acontecimiento. Aquella noche que había comenzado como una noche común y corriente, como todas las demás, acababa de convertirse en una de las más importantes de la historia. Fue el preciso momento en que Dios se metió en el mundo, haciéndose hombre sin dejar de ser Dios. Porque en Jesús la profecía se hizo realidad. Había llegado el momento de Dios con nosotros, Dios contigo y Dios conmigo, Dios con el que llora y Dios con el que ríe, Dios con los grandes y Dios con los pequeños. Si no, no puede ser Dios con nosotros. Para que sea Dios con nosotros, es accesible a todo el mundo. Ahora que todo el mundo no quiere aceptarlo, ya eso es otra cosa. Finalmente, en tercer lugar, importancia de este anuncio hoy. A más de 2000 años de la luz del pesebre, la importancia hoy consiste en que su mensaje no sea cambiado. Su noticia hay que entregarla como Dios la dio a aquellos hombres y aquellos sabios. Debemos hacer. Vivimos en un mundo de cambios y de agendas, hermano. Y ahora tenemos la agenda globalista, la Agenda 2030. El Papa Francisco tiene una agenda lindísima. Yo quisiera que ustedes la vieran para que ustedes vean. No será la realidad, se llama Fratelli Tutti. Todos somos hermanos. Tengamos cuidado. Esta agenda hay algo que le estorba.
Le estorba la Biblia, le estorba a Jesucristo, le estorba la Navidad, le estorba a los cristianos, le estorba a la familia porque lo quieren cambiar todo. Pero ¿saben qué? Ante esta agenda está la agenda de Dios que ellos no tienen en cuenta. Y créanme, hermano, que la agenda de Dios funciona. Cuando llegó el momento del tiempo, Dios envió. Y ese mismo pasaje usted lo puede aplicar. Cuando llega el momento del rapto de la iglesia, Dios activa. La confirmación del pacto le toca a Dios, no a mí. Dios activa. La venida de Cristo, Dios activa. La tribulación, Dios activa. Eso es lo que más nos debe interesar. Mientras tanto, nos debe interesar que tenemos la responsabilidad, somos embajadores, de entregar este mensaje a un mundo irredento. Sí, vivimos en un mundo de cambios y de agenda. Debemos hacer lo que hicieron los pastores en Lucas 2, del 15 al 18. Déjenme decirlo, ese es un pasaje tremendo. Allí en el Evangelio de Lucas 2, del 15, dice el apóstol: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo de los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Hay discusión que si los pastores, fíjense ustedes por lo que discuten la gente, que si los pastores que posiblemente tuvieron que dejar a alguien por las ovejas. Miren, hermano, la cosa era tan trascendente, lo que dice aquí en la Biblia, que se dijeron uno a otro: vamos, yo cuidaría el rebaño. Pero si dejaron uno o dos, eso no nos vamos a enterar. Cuando veamos los pastores, si tuvieron una experiencia con el Señor, indudablemente le podremos preguntar. Pero la Biblia es clara. ¿Qué ha sucedido? Y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Después dice que volvieron en el 20 los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. No podemos ponerle, no podemos quitarle. Parece algo infantil, no importa. Pero este es el mensaje que tenemos que entregar. Dios quería mostrar que Él está con nosotros en grande, en plural, en mayúscula. Los pastores no se sintieron dueños de la noticia, sino que volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Volvieron los pastores. Después de los ángeles, los pastores tuvieron el privilegio de ser los primeros seres humanos en proclamar la noticia al mundo de que había llegado un Salvador, había llegado Emmanuel. Finalmente concluimos diciendo, hermanos, que la Navidad es algo más que un nacimiento de un niño en una época, y que en el andar del tiempo se constituye en un acontecimiento, en un suceso, casi historia. Sí, Navidad es la única posibilidad que tiene el hombre de reconciliarse, de amistarse con Dios, para alcanzar salvación, paz, perdón y vida eterna. Ese es el mensaje que tenemos que entregar. No lo podemos eludir. Dice Pablo en Corintios que somos embajadores. Dice que la palabra de la reconciliación, esa palabra, hermanos, de amistad al ser humano, del cual formamos parte nosotros, alguien ayudó para que nosotros nos amistáramos. Dice que se nos ha entregado. No importa si tú acabaste de llegar, no importa si eres pastor, si eres diácono, si no eres nadie. Ese es un encargo que todos tenemos. Y somos rescatistas, no se nos olvide. ¿Y qué vamos a rescatar? Las almas que están perdidas y condenadas. Anda con un sellito arriba que diga: solo Cristo salva. No tienes anda con un tratado arriba. Siempre trato de tener tratado, hermano. Tratadito, algo. Siempre entregando, repartiendo. Esa es nuestra función. Sí, esta es una verdad. Jesucristo vino para todos. Lo demostró cuando su estrella apareció a los magos en el oriente, que representaba la grandeza y la sabiduría humana, y al mismo tiempo que una luz brillaba sobre los pastores en los campos de Belén, que representaban la pobreza y la sencillez y la humildad del ser humano. ¡Qué bendición! Y hoy, en el siglo del láser y las tecnologías digitales que atraviesan los continentes, anunciando al mundo una nueva era sin precedentes, hace su impacto el pretérito pero vigente mensaje de paz, buena voluntad, salvación y vida eterna del Padre eterno en el nacimiento de Jesús,
con un anuncio inolvidable: Dios con nosotros. Jesús el Cristo, se encarnó Dios en él. Necesitamos hacer un pequeño llamado. Venga Jesús. La mayoría de los que estamos aquí, y yo pregunto, ahora me van a levantar la mano, pero puede ser que haya alguien que ha oído pero no tiene esta experiencia. Tengo que decirte que vengas a la cruz de Cristo. Allí fue donde pagó por el precio, por tus pecados, por los míos, por de toda la humanidad. Y hay que ir en fe y en arrepentimiento, porque la fe es lo que ayuda a que yo sea justificado. Justificados pues por la fe, fe en Cristo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la justificación es declarar a alguien libre de culpa y castigo. ¡Wow! Y el arrepentimiento es lo que hace que la vida cambie. Yo voy en esta dirección y voy en la dirección de Dios y de Cristo. Y esto nos lleva a la esperanza de la segunda venida. Si ustedes salen, cada vez que ustedes vienen a este templo, vienen y salen. Si vienen por el frente, entre los anuncios que se encuentran ahí, hay uno en letra grande: pastor, Cristo viene. Esa es la esperanza que tenemos los cristianos. Un día el Señor va a evacuarnos de este planeta. Padre eterno, gracias te damos por tu palabra. Si hay alguna persona aquí que no ha tomado su decisión de aceptar a Jesús como Señor y Salvador de su vida y de su alma, que pueda hacerlo en esta hora. En Cristo oramos. Amén. Amén.